La Senavitat y la Secretaría de Acción Social firmaron un convenio de cooperación que permitirá la construcción de viviendas en los asentamientos que se encuentran dentro del programa Tecoja. En el marco del programa de reducción de la pobreza que lleva adelante el Gobierno Nacional, los titulares de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat y la Secretaría de Acción Social firmaron un convenio de cooperación que tendrá como objetivo la intervención con viviendas en asentamientos que estén regularizados bajo el programa Tecoja por parte de la SAS y los programas habitacionales de la Senavitat. Para ello, ambas instituciones contarán con un registro único de beneficiarios para evitar la duplicidad de acciones en materia de política habitacional. De fortalecer ese registro único, por lo menos inicialmente entre nuestras instituciones, que de hecho tenemos que tener un intercambio, porque la SAS también ha construido viviendas, Senavitat también. Nosotros tenemos que estar seguros del que el que recibió alguna vez un beneficio del Estado no está recibiendo por otro lado el mismo o igual beneficio, en detrimento de otras personas, familias que aún no han recibido este bien. El ministro de la SAS, Héctor Cárdenas, indicó que este registro único será de suma utilidad para ambas instituciones, puesto que contribuirá al proceso de formalización principalmente de los asentamientos. Mencionó que esto evitará la venta irregular de lotes que aún no han sido regularizados. En la SAS, por ejemplo, nos encontramos en muchos casos de que beneficiarios están vendiendo un lote que aún no es de ellos. Eso en términos legales es nulo. De la persona que vende y la persona que compra, porque el terreno es del Estado paraguayo, en este caso representado por la SAS. Hasta que esa familia no tenga el título definitivo de ese terreno, no puede vender, no puede ser transferido a otra persona. Entonces, son varios elementos que contribuyen y nos llevan hacia la formalización. Cárdenas indicó que tendrán preferencia aquellas familias que estén al día en el pago de sus cuotas para acceder a la titularidad de los lotes. Los asentamientos regularizados tienen preferencia o acceso preferente a la política habitacional que implementa la Senavitat. Entonces, una forma de dar un ejemplo es aquellas familias que viven en asentamientos regularizados y que están al día en sus pagos de cuota de esos lotes son los que tendrán preferencia en la construcción de viviendas. Según datos de la SAS, existen más de 600 asentamientos a nivel país, de los cuales unos 322 ya están regularizados. En otros casos, las fincas ya fueron adquiridas por el Estado, pero todavía no están regularizadas. Durante el proceso de transición del Ministerio de Justicia y Trabajo al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se garantizan los derechos de los funcionarios y operatividad del ente, así lo afirmaron las autoridades. El director de Trabajo, Edward Bogado, afirmó que dentro del proceso de transición del Ministerio de Justicia y Trabajo al del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se respetarán todos los derechos de los empleados que serán adecuados de acuerdo a las necesidades de cada ente y desde el organismo de Estado harán públicos estos avances que se dan en el marco del programa de Plan de Transición. La división en materia de recursos humanos, presupuesto, bienes y otras actividades relacionadas con estos dos ministerios. Lo primordial en este caso es que se va a respetar todos los derechos básicos, todos los derechos humanos y todos los derechos laborales. La función, de acuerdo a lo que se necesita en el Ministerio del Trabajo, está reorganizando, reestructurando, y todas las personas van a pasar por un proceso de cualificación y luego capacitación para el mejor ejercicio de sus funciones. Agregó que como órgano independiente en este momento se encuentran abocados en crear un presupuesto general que les permita cumplir con los planes y proyectos de la institución. Como vamos a contar con un nuevo presupuesto y ya tenemos que presentarlo ahora, ¿verdad? La Comisión de Presupuesto del Ministerio del Trabajo, que ya está integrada y trabajando, está elaborando el nuevo presupuesto donde se van a incluir las bonificaciones, la antigüedad, todo lo referente a la guardería, todo lo referente a las necesidades básicas y laborales. Por último, indicó que ante el reclamo de los funcionarios agremiados de la institución, han adoptado las medidas necesarias para evacuar las dudas existentes frente al nuevo estamento y que todo proceso tiene un plazo determinado el cual deben respetar. Todo lo relacionado con el fortalecimiento del presupuesto, la mejor utilización de los recursos humanos,
¿verdad? La recuperación de los bienes para mejor apoyo logístico del ministerio definitivamente va a tener un proceso que va a durar 90 a 180 días. Y ese proceso es lo que necesitamos incidir e insistir en que ese proceso tiene que ser respetado. En el local de la Sociedad Científica del Paraguay se llevó a cabo un panel debate sobre agricultura familiar y su incidencia en la sociedad. El 2014 fue proclamado como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, dictada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de todos los continentes. Es por eso que, como parte de las actividades del Centro de Información de las Naciones Unidas en Asunción, el Science Corner de la Sociedad Científica del Paraguay, la Biblioteca Roosevelt del Centro Cultural Paraguayo Americano, realizaron un panel debate sobre los aportes de la agricultura familiar a la sociedad paraguaya. Cuando vemos nosotros las propiedades agropecuarias, alrededor del 80% son propiedades que corresponden a superficies menores a 20 hectáreas, en las cuales lógicamente se puede configurar adecuadamente una agricultura familiar. Menos de alrededor del 90% de las propiedades agropecuarias, y por lo tanto es importante prestar la atención adecuada para coadyuvar a su desarrollo, ya que los agricultores familiares son responsables por alrededor del 60-70% de los alimentos que consumimos en las ciudades. El Paraguay es bien visto por los organismos internacionales gracias a la ejecución de programas agrícolas donde se hace un especial énfasis en políticas de desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar campesina. Nosotros vemos, por ejemplo, los actuales programas de desarrollo agropecuario del Paraguay que están totalmente focalizados en los agricultores familiares, en los pequeños agricultores, con la dotación de insumos, con la transferencia tecnológica, con una mayor atención hacia políticas públicas. Es una política muy adecuada que permitirá en el corto y mediano plazo alcanzar una adecuada seguridad alimentaria y nutricional en este país. La FAO destaca la importancia de la agricultura familiar como clave para prevenir la pobreza en el mundo, atendiendo a que un reciente informe revela que solo en América Latina se estima que hay más de 60 millones de personas vinculadas directamente a esta actividad. La selección paraguaya subió 2 puestos, esto con respecto al último ranking elaborado por la FIFA que corresponde al mes de febrero. Luego de estar por 2 meses consecutivos en el puesto 51, la selección albirroja asciende y se ubica en la plaza número 49, según el último ranking elaborado por la FIFA correspondiente al mes de febrero. Paraguay recala en la 49ª posición sin haber jugado un solo encuentro en el último mes. El ascenso se da gracias al terrible bajón de Malí, que del puesto 40 saltó al 59. Mientras que en el top 10 continúa liderando la selección de España con un total de 1.506 puntos, Alemania es la escolta con 1.314 puntos y Argentina es el primer representante sudamericano con 1.255 unidades, ubicada en la tercera plaza. Brasil, sede del Mundial del 2014, se ubica en la 9ª plaza con 1.125 puntos, ascendiendo una posición luego de estar en enero en la 10ª ubicación.